Bueno, pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe, en que esta noche vamos a platicar sobre el misal romano, es la segunda parte del misal romano, ¿va? Como vimos en una cápsula anterior que nos presentó Maite, pues se habló de toda esta primera parte del misal con sus lineamientos generales y todas las oraciones que se hacen al inicio de la misa. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Le pedimos perdón, le pedimos que tenga piedad de nosotros. Nos estamos preparando espiritualmente para la misa. En esta ocasión, el día de hoy, vamos a ver la liturgia de la palabra. Esta es parte de la misa que es la palabra del Señor y vamos a ver las partes que tiene esta liturgia de la palabra. Vamos a verla. Ahí está. Muy bien. Pues hoy vamos a ver a partir de la instrucción general del misal romano, vamos a ver esta parte de la liturgia de la palabra. Bien, el temario para esta noche en la liturgia de la palabra es, vamos a hablar sobre el silencio que se debe de tener siempre en la misa. Vamos a hablar un poquito de él, las lecturas bíblicas, el salmo responsorial, la aclamación antes de la lectura del Evangelio, la profesión de fe y finalmente la oración universal. Todas estas partes son los componentes de la liturgia de la palabra. Hablando en un principio entonces ahora del silencio, espérenme porque ya saben que siempre algo se traba, no más no nos entendemos las. A ver, permítanme, voy a interrumpir un momentito Sí, adelante. compartir esto. Vamos a hablar aquí de esta cita. Ahí está. Ahora sí, bien. La liturgia de la palabra. Vamos a entrar en ello, en sus generalidades. ¿No? Primero, nos estamos basando en el misal romano, la instrucción general del misal romano. Les mandé el enlace en una anterior cápsula sobre esto, pero lo volveré a subir hoy en beneficio de quienes no tengan esta parte del misal, ¿sí? Entonces, en su artículo 55, el misal romano nos dice que la parte principal de la liturgia de la palabra la constituyen, uno, las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura. Las lecturas tienen que ser, aquí ya nos lo dice, de la Sagrada Escritura. Ninguna otra lectura de ninguna otra fuente. Los cánticos que se intercalan entre ellas, y hay toda una liturgia acerca de qué cantos deben incluirse en la misa y cuáles no. Vaya, no es libre uno de cantar lo que uno quiera durante la misa. También forma parte de la liturgia de la palabra la homilía, el sermón del Padre que dice inmediatamente después del Evangelio, la profesión de fe cuando rezamos el credo, y termina con la oración universal, se conoce también como oración de los fieles, que desarrollan toda esta liturgia y la concluyen. Entonces vamos a ver esta parte de la misa, donde el pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos. Ya nos dice una cosa importante. Lo primero, la liturgia de la palabra es la palabra, valga la redundancia, que el Señor ha escogido para decírtela en ese momento a ti, en el momento de vida en el que estés. Porque sepan ustedes, todos lo sabemos, que la palabra del Señor se actualiza, se cumple siempre que se proclama. Entonces el Señor, con esa palabra que escogió desde la eternidad para ti, te quiere decir algo a ti, un mensaje personal, no solo comunitario. Entonces, tú debes acoger esa palabra de Dios a través del silencio y por los cantos. Por los cantos debemos entender la oración, ¿sí?
Se adhiere a ella el pueblo por la profesión de fe. Escucho esa palabra y digo en la profesión de fe, creo, Señor, en lo que tú me estás diciendo. Y nutridos por esa palabra que hemos escuchado con fe, expresamos nuestras súplicas con la oración universal por las necesidades de toda la iglesia y por la salvación del mundo. ¿Sí? El silencio litúrgico, este es un tema muy profundo que incluso ahí tenemos apuntado a hacer una cápsula acerca del silencio litúrgico. Es un tema muy profundo que tenemos que comprender muy bien. En su artículo 56, el misal romano nos dice que la liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. La palabra la recibe uno para meditarla. Además, conviene que durante la misma haya breves momentos de silencio, gracias a los cuales y con la ayuda del Espíritu Santo se saboree la palabra de Dios en los corazones y por la oración se prepare la respuesta. Tú estás oyendo la palabra de Dios. No estamos oyendo un mensaje cualquiera, no estamos oyendo música, no estamos oyendo la palabra de Dios. La debemos acoger con silencio. Pero ojo, el concepto de silencio, silencio de lengua, silencio de mente y silencio de corazón. Porque de repente estamos escuchando las lecturas y se nos va la cabeza para otro lado. Es inevitable que nos suceda. Algunas personas le llaman a la mente la loca de la casa, ¿verdad? De repente se mete la loca de la casa y cuando te diste cuenta estabas pensando en cualquier otra cosa, no necesariamente cosas malas. Estabas pensando en otra cosa y ya te perdiste una parte de la lectura. No sé si te ha pasado que estás leyendo o estás viendo una película y te das cuenta que llevas un ratito sin ponerle atención. Has estado leyendo o viendo la película, pero caray, no puse atención. Bien, tenemos que buscar ese silencio de mente, ese silencio de corazón para escuchar la palabra de Dios, para conectarnos con el mensaje que el Señor nos está mandando. Dichos momentos de silencio pueden observarse oportunamente. También los hay silencios preestablecidos. Por ejemplo, antes de que se inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera lectura, después de la segunda y finalmente una vez terminada la homilía. Los padres suelen hacer momentos de silencio cuando terminan la homilía. Sí, se han fijado que de repente se sientan un momento, 1 minuto, 2 minutos, nos sentamos para meditar la palabra que acabamos de escuchar y la homilía que nos ayuda a poner en práctica, a entender, a asimilar perfectamente esa palabra que hemos escuchado. Las lecturas bíblicas ya en silencio, ya estamos preparados para escuchar la palabra, pues viene el artículo 57 que nos dice que por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios y abren para ellos los tesoros de la Biblia. ¿Sí? Nos va a enseñar el tesoro de su palabra. Conviene, por tanto, que se conserve la disposición de las lecturas que aclara la unidad de los dos testamentos y de la historia de la salvación. Y no es lícito que las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios sean cambiados por otros textos no bíblicos. En la misa no podemos leer algo que no venga en las sagradas escrituras. Pero ojo, aquí nos dice un punto muy importante. Pongan especial atención en esto. Dice, aclara la unidad de los dos testamentos y de la historia de la salvación. Esto es, Antiguo Testamento y Evangelio, Nuevo Testamento, son una sola unidad, una sola historia de salvación. No es un libro aparte el Antiguo Testamento y otro, por otro lado, el Evangelio. No, es una unidad. Si ustedes lo hemos visto, ¿verdad? La primera lectura tiene un tema, el Salmo responsorial habla de lo mismo, los domingos que hay segunda lectura viene con la misma idea y el Evangelio trata de la misma idea. Y nos da esa maravilla
libros escritos con siglos de distancia por personas que ni se conocieron ni tenían nada que ver el uno con el otro, están hablando de la misma idea en una unidad perfecta. Y eso es un mensaje claro que nos está dando esta liturgia de la palabra. En el 58 nos dice, en la celebración de la misa con el pueblo, las lecturas se proclamarán siempre desde el ambón. Aquí nos dice que es solo desde el ambón, desde donde se puede leer. Si un día nos da la tentación de leer desde otro lado, el Padre no nos lo va a permitir, nos va a pedir que lo hagamos desde el ambón. En el 59, según la tradición, el servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino ministerial. ¿Esto qué quiere decir? No es presidencial, no es un servicio que tenga que dar el que preside la misa, el que preside la Eucaristía, que es el sacerdote que la está celebrando, sino ministerial, algún ministro instituido para ello, los lectores que salen en todas las misas a leer, que forman parte de los equipos de liturgia de las parroquias, ellos son los ministros adecuados para hacerlo, o en las parroquias donde no hay un equipo de liturgia, personas del pueblo, personas que van a la misa, son los que dan ese servicio. Por consiguiente, que las lecturas sean proclamadas por un lector. En cambio, habiendo un diácono o estando presente o estando ausente, otro sacerdote tiene que proclamar el evangelio. Entonces, las lecturas, primera lectura, salmo, y segunda lectura, debe hacerlas un ministro, ¿sí? Ministro laico instituido, y el evangelio corresponde únicamente al sacerdote. Después de cada lectura, el lector propone una aclamación con cuya respuesta el pueblo congregado tributa honor a la palabra de Dios recibida con fe y con ánimo agradecido. Generalmente la aclamación que decimos, el lector dice, esta es palabra de Dios o simplemente palabra de Dios, según venga anotado en el misal. ¿Y qué contestamos? Te alabamos, Señor. Te alabamos por esa palabra que me estás regalando, Señor. Esa palabra que pensaste para mí desde toda la eternidad. Y me la estás diciendo hoy a mí, para mi vida de este momento. Te alabo, Señor, ante tal grandeza. Te alabo con toda mi fe y con todo mi amor por esta sabiduría, por esta grandeza que me estás dando. Eso es lo que significa cuando le decimos te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio constituye la cumbre de la liturgia de la palabra. La liturgia misma enseña que debe tributársele suma veneración cuando la distingue entre las otras lecturas con especial honor. O sea, la lectura del Evangelio tiene que ser con toda la veneración del mundo porque vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y la liturgia la distingue de entre las otras lecturas con especial honor, ya sea por parte del ministro delegado para anunciarlo, o por la bendición o por la oración con que se prepara. Tan es así que se hace una aclamación antes del Evangelio que vamos a tratar en unos momentos. También ese especial honor, esa distinción, sea por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla. No nos está hablando el Padre, no nos está hablando el lector, nos está hablando nuestro Señor Jesucristo en persona. Tu palabra desde toda la eternidad para ti en ese momento. ¿Sí? Entonces, nosotros con nuestras aclamaciones reconocemos y profesamos la presencia de Cristo que les habla y escuchan de pie la lectura misma. ¿Por qué? Porque es la cumbre de las lecturas, es la palabra del Señor. O también ese honor y esa distinción se lo damos por los mismos signos de veneración que se tributan. Han visto ustedes que el sacerdote celebrante le hace la señal de la cruz sobre el libro del que va a leer y luego besa el libro. Sí, es una señal de honor, es una especial distinción que se está haciendo a la palabra de Dios, porque la palabra es Jesucristo, él mismo la es. ¿Sí? Bueno,
Después de estas lecturas, ¿verdad? Otra parte es el salmo responsorial, el salmo que es la oración de oraciones, el libro del salmo que nos ayuda a orar, a platicar con Dios, es la manera en que se habla con el Señor. Leamos los salmos y vamos a ver ahí dos cosas. Primero vamos a ver la vida de Jesucristo retratada. Hay un curso hermosísimo en el Colegio de Biblia sobre los salmos y también nos enseña a orar, cómo hablar con Dios, lo que platicamos con el Señor. En su artículo 61, la instrucción general del misal romano nos dice, después de la primera lectura sigue el salmo responsorial, que es parte integral de la liturgia de la palabra, y en sí mismo tiene gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios. Le estamos orando al Señor, estamos respondiendo con ese salmo que observemos que tiene una muy especial, muy especial conexión con las demás lecturas. Trata de los mismos temas, ¿sí? El salmo responsorial debe corresponder a cada una de las lecturas y se toma habitualmente del leccionario. En la tercera parte del misal romano, en la siguiente cápsula que haya del misal romano, vamos a hablar del leccionario, del gradual, vaya, de todos los libros que se utilizan para la misa. Conviene que el salmo responsorial sea cantado, al menos la respuesta que pertenece al pueblo. Dicen que el que canta ora dos veces, se ora doble al cantar. Entonces, es conveniente que sea cantada, por lo menos la respuesta que nosotros damos al salmo que se lee. Así pues, el salmista o el cantor del salmo, desde el ambón, proclama las estrofas del salmo, mientras que toda la asamblea permanece sentada, escucha y participa por medio de la respuesta. Estamos respondiendo a esa oración con la formulita que nos ponen ahí en el misal. Si el salmo no puede cantarse, por lo que sea, porque no hay cantor, porque no fue el salmista, por lo que sea, si no puede cantarse, se proclama de la manera más apta para facilitar la meditación de la palabra de Dios. Se tiene que proclamar con toda la solemnidad, ¿sí? Y leerlo adecuadamente para facilitar la comprensión de lo que estamos orando con el Señor durante la liturgia de la palabra. Bueno, ya hicimos primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura los domingos y en fiestas solemnes, y inmediatamente hacemos la aclamación antes del Evangelio. Después de la lectura que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el Aleluya u otro canto determinado por las rúbricas según lo pida el tiempo litúrgico. Hay tiempos litúrgicos donde se canta el Aleluya y hay tiempos litúrgicos donde no se canta el Aleluya. Ahorita vamos a ver por qué. Esta aclamación constituye por sí misma un rito o bien un acto por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará en el Evangelio en el cual profesa su fe con el canto. Nosotros estamos diciendo, Señor, bienvenido, Señor, te escuchamos al cantar ese aleluya y se recuerda alguna frase, alguna pequeña oración del Evangelio que se va a escuchar o que vaya en relación con la idea que se trata en ese Evangelio. Le estamos saludando, dando la bienvenida al Señor, bienvenido esta celebración. Te escucho, Señor. Pongo mi mente, mi oído, mi corazón a tu atención para lo que tú me vayas a decir el día de hoy. Después de la lectura que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el aleluya u otro canto, determinado por las rúbricas según el tiempo litúrgico. Esta aclamación, bueno, ya estoy repitiendo, se canta estando todos de pie, como signo de reverencia. No se canta sentados. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo hecho carne, incitándolo los cantores o el cantor, y si fuese necesario, se repite, pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor. Entonces todos cantamos aleluya, aleluya, aleluya en la melodía
que escoge el celebrante, ¿verdad? Y ya sea el mismo padre o los cantores cantan el versículo que se dice y luego otra vez cantamos aleluya, ¿sí? El aleluya se canta en todo tiempo, excepto durante la cuaresma. En cuaresma no se canta el aleluya. O sea, habremos tenido en cuenta, notamos que en cuaresma cantamos más bien honor y gloria a ti, Señor Jesús, y ya después de terminar el tiempo cuaresma, volvemos a cantar el aleluya. Los versículos que se incluyan en el aleluya se toman del leccionario o del gradual, les digo, en otra cápsula, en la tercera parte, vamos a estudiar estos libros. En tiempo de cuaresma, en vez del aleluya, se canta el versículo antes del evangelio que aparece en el leccionario. Ahí nos va a decir el leccionario, que es el librito ese de donde se lee, ¿sí? Ahí viene la oración y el canto que se tiene que hacer. También puede cantarse otro salmo u otra selección que se encuentre en el gradual. Bueno, aquí nos está diciendo de dónde debemos tomar el canto de estos libros que se llaman leccionario y gradual, ¿sí? La secuencia, que solo es obligatoria los días de Pascua y de Pentecostés, se canta antes del aleluya. Acuérdense, en Pascua hay esto que se dice una secuencia al Espíritu Santo, que son más o menos unos 10 o 12 versos que se dicen inmediatamente terminada la segunda lectura, se dicen esos versos y luego entra el aleluya, pero es exclusivamente esa secuencia para los días de Pascua y Pentecostés. Se dicen en ese y en otra cápsula, vamos a ver por qué, solo en esos días. Ahora bien, la pregunta, ¿verdad?, que queda ahí flotando, ¿verdad? ¿Por qué no se canta el aleluya en Cuaresma? Tiene un significado profundo, tiene una razón profunda. La palabra aleluya está arraigada a una expresión hebrea que significa alabar al Señor en hebreo, ¿sí? O sea, decir aleluya es alabar al Señor. Pero, ojo, nuestro enfoque en la cuaresma no es regocijarnos. La cuaresma no es un tiempo de alegría, de regocijo, sino es tiempo de lamentar nuestros pecados, mirando aquellas cosas que nos impiden una relación auténtica con Dios. Esto es el tiempo en el que estamos en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y nos toca a nosotros lamentar nuestros pecados porque por esos pecados Jesús dio su vida, entregó su vida y sufrió el martirio de la crucifixión para que los pecados que nosotros cometimos fueran perdonados. Entonces es un tiempo de lamentación, es un tiempo de arrepentimiento, de conversión. Entonces, no es un tiempo de regocijo y por lo tanto no se utilizan expresiones regocijantes. Pero una vez que se eliminan nuestros pecados a través de la oración, el ayuno y la limosna, podemos regocijarnos nuevamente en la Pascua. Esto es, porque no solo celebramos la resurrección de Cristo en la Pascua, sino que celebramos nuestro propio renacimiento en el Espíritu. Entonces ya en Pascua volvemos a cantar aleluya, volvemos a alabar al Señor que ha resucitado y que nosotros mismos volvimos a renacer en el Espíritu con un espíritu nuevo después de la cuaresma, que esa es la intención. Ya si renovamos nuestro espíritu, no, o no en la cuaresma, ya es una cuestión personal, pero el tiempo litúrgico es para ello, ¿no? La homilía, el sermón del Padre, que es una de las piezas que más estamos viendo, que más hacemos, etcétera. Entonces, bueno, la homilía es parte de la liturgia y es muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana, es una parte importantísima de la liturgia de la palabra. Conviene que sea una explicación o ya sea de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto ordinario o del propio de la misa del día, teniendo en cuenta que sea el misterio que se celebra o sean las necesidades particulares de los oyentes. Bueno, puesto esto en español entendible, es donde el Padre actualiza la palabra de Dios. Es el aquí y el ahora de la palabra que acabamos de escuchar. El Padre conoce a su comunidad,
El párroco conoce a su comunidad, los trata, los conocen, no es lo mismo una parroquias que se distinguen por unas son clase media, clase alta, clase baja, es parroquia de jóvenes, es parroquia de viejos, etcétera, etcétera, tienen muchas cosas que las distinguen. Entonces el padre conoce a su comunidad y a través de la homilía los enseña a aplicar la palabra del Señor a la vida de esa comunidad. ¿Sí? Está hablando a las necesidades. Otra parte donde los sacerdotes abrevan mucho el conocimiento de sus comunidades es en el confesionario. En el confesionario, ahí conocen muy bien a la comunidad a partir de todo lo que confesamos, ya se va dando cuenta la clase de bichos que somos, y entonces toma una homilía, va para dirigirla a nosotros, a esa comunidad que él ya conoce, y se la actualiza, se la pone a su medida, le hace un trajecito a la medida de la palabra que se acaba de proclamar. Algunas veces he visto que hay sacerdotes que ven que hay alguien presente, ¿verdad? Y ahí ves que parte de la homilía se le dedican a esa persona que saben que tiene algún problema y esa palabra le viene, pero como anillo al dedo, y a veces veo que se la están dirigiendo a alguien en particular. Bien, la homilía la hará de ordinario el mismo sacerdote celebrante, o este se la encomendará a un sacerdote concelebrante en las misas donde hay varios padres, o alguna vez, según las circunstancias, también a un diácono. Un diácono es alguien que ha estudiado lo mismo que estudia un padre, pero no se ha ordenado. Le falta ser consagrado presbítero, ¿sí? Pero nunca un laico. O sea, ninguno de nosotros estaremos un día en el lambón diciendo la homilía. Eso es solamente cuestión de personas consagradas, de sacerdotes y diáconos. En casos especiales y por causa justa, la homilía puede hacerla también el obispo cuando está presente o el presbítero que esté presente en la celebración, pero que no ha concelebrado. Vamos a decir que viene un expárroco, ¿verdad? A nuestra misa y está sentado ahí porque el padre lo invitó a comer, ¿verdad? Entonces está en la misa ahí. El padre lo puede invitar, oye, padre, nos puedes decir la homilía y él puede hacerla, pero nunca nosotros, nunca nosotros. En esto se necesita tener la consagración para que sea el Señor el que guíe su lengua y el que actualice la palabra a las necesidades de esa comunidad. Los domingos y las Quedan 10 fiestas del minutos. precepto debe abstener, gracias, debe tenerse la homilía en todas las misas que se celebran con asistencia del pueblo y no puede omitirse sin causa grave. O sea, se tiene que decir la homilía, ¿sí? Digo, a menos que el padre esté enfermo de la garganta, digo, puede haber causas que lo impidan, pero generalmente no, se pide que se dé la homilía como parte importante. Por otra parte, se recomienda tenerla todos los días, especialmente en las ferias de Adviento, Cuaresma y durante el tiempo pascual, así como también en otras fiestas y ocasiones en que el pueblo acude numeroso a la iglesia. Cuando viene mucha gente, los días pascuales de resurrección, hay todas estas fiestas tan importantes, está especialmente obligado, sí, recomendado decir la homilía, porque ahí estamos casi todos presentes, ¿verdad? En ese momento. Es conveniente que se guarde un breve espacio de silencio después de la homilía, y esto es fundamental. La homilía a veces nos traiciona también la loca de la casa, y el padre está en su homilía y nosotros con la cabeza en otro lado, pensando en cualquier otra cosa, no necesariamente algo malo, pero pensando en otras muchas cosas. Entonces hay que guardar al final de la homilía un momento de silencio que nos da el sacerdote para que reflexionemos, meditemos en la palabra que el Señor nos ha dicho en ese momento y que ha escogido desde toda la eternidad para decírtela a ti en ese momento de tu vida, estés como estés. El Señor se dirige a ti. Y en la homilía el Padre te ayuda a entender esa palabra. Entonces, un momento de silencio, no para que estemos chateando, no para hacer conversación con el de junto, sino para que reflexionemos en esa palabra que acabamos de escuchar. Una vez terminado de esto, la comunidad da respuesta a la palabra que ha escuchado, tanto en los textos bíblicos como en la homilía, y hacemos nuestra profesión de fe, que es la respuesta que da el pueblo a esa lectura. Dice el artículo 67, el símbolo o profesión de fe se orienta a que todo el pueblo reunido responda
a la palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada por la homilía. Y para que sea proclamado como regla de fe mediante una fórmula aprobada para el uso litúrgico que recuerde, confiese y manifieste los grandes misterios de la fe antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. Qué cosa tan hermosa y tan profunda es este diseño. El Señor nos habla desde la eternidad, una palabra que ha escogido para ti en ese momento, y tú le respondes diciendo, creo en ti, Señor. Respondo con la fe, recibo tu mensaje, creo en ti, y además especificamos cuál es nuestra fe con la oración del credo, que habla de todos los misterios de la fe. Como se dice, el credo dice todo lo que nosotros los católicos creemos. Si hay algo, si alguien no cree en algo de lo que se dice en el credo, pues no es católico, ¿sí? Esa es nuestra fe. El símbolo debe ser cantado o recitado por el sacerdote con el pueblo los domingos y en las solemnidades, nada más. Puede también decirse en celebraciones especiales más solemnes. Ya casi no se usa cantar el credo, generalmente se recita. Si se canta, lo inicia el sacerdote o según las circunstancias, el cantor o los cantores, pero será cantado o por todos juntamente o por el pueblo alternando con los cantores. Esto no es muy usual ya. Si no se canta, será recitado por todos en conjunto o en dos coros que se alternan. Por todos en conjunto cuando todos rezamos el credo. Y es en dos coros que se alternan cuando el Padre nos pregunta, ¿creen ustedes en Jesucristo? Y todos decimos, sí creo. Pero la respuesta es sí creo. A veces se escucha por ahí que decimos, sí creemos. No. La respuesta concreta es sí creo. Tú no sabes si el Señor que está junto a ti en realidad cree. Tú solo Sí, respondes por ti. Yo sí creo. Lo dice toda la comunidad. Ya nutridos viene la oración universal. En la oración universal o la oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe y ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Ya nutrido por la palabra que acabas de escuchar y que la has respondido manifestándole tu fe al Señor, diciéndole creo en ti, ahora con esa base le pides las cosas. ¿Sí? Muy de lo que decía San Agustín, ¿no? Ama y después haz lo que quieras. O sea, ya nutrido por la palabra de Dios, no le vas a pedir cosas malas, ¿no? Sino ya le vas a pedir cosas muy atinadas, ¿no? Conviene que esta oración se haga de ordinario en las misas con participación del pueblo de tal manera que se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufran diversas necesidades y por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo. Ya nos especifica el misal qué tenemos que pedir. Primero, las necesidades de la Iglesia, cuando pedimos por el Papa, los cardenales, presbíteros, por todos ellos, pedimos por sus necesidades, pedimos por los que gobiernan y por la salvación del mundo, que el Señor los ilumine, sea su palabra la que los guíe. Por los que sufren por cualquier dificultad, pedimos por los enfermos, por los pobres, por los que no tienen empleo, vaya, por todos los que pueden padecer alguna necesidad, y las intenciones de la comunidad local, que es cuando dicen, ay, pues por el eterno descanso de Perenganito, por la salud de tal persona, etcétera, etcétera. Ya son las intenciones particulares. Sin embargo, en alguna celebración particular, como la confirmación, matrimonio o las exequias de difuntos, el orden de las intenciones puede tener en cuenta más expresamente la ocasión en particular. Ay, bueno, hoy se están casando nuestros hermanos peruanos, pedimos especialmente por ellos o por otros hermanos que se están confirmando o por el alma que acabas de llamar a tu presencia, Señor, etcétera, etcétera. Se permite hacer ese énfasis en particular si así no, se pertenece al sacerdote celebrante, gracias, dirigir las preces desde la sede. Él desde la sede, él mismo las introduce con una breve monición en la que invita a los fieles a orar y termina con la oración. Recuerden que el Padre dice una oración y luego las intenciones se proponen deben ser sobrias, compuestas con sabia libertad y con pocas palabras y expresar la súplica de toda la comunidad.
Y qué bueno que así lo aclara, porque de repentito ya ven que nos gana la euforia verbal y le queremos echar aquí mucho el lenguaje dominguero y nos alargamos. No, no, no. Vas a pedir por las almas del purgatorio, pues por las almas del purgatorio nada más, que seamos breves y concisos en esas peticiones que hablamos. Las propone el diácono o un cantor o un lector. Sí puede ser cualquiera el que las diga, o bien uno de los fieles laicos desde Lambón o desde otro lugar conveniente. Por su parte, el pueblo de pie expresa su súplica, sea con una invocación común después de cada intención, o sea orando en silencio. Esto es, sí, te rogamos, Señor, te lo pedimos, Señor. El Padre nos dice la fórmula con la que vamos a contestar. Bueno, llegamos a tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí estuvo un poco correteadita, nos queda más o menos un minuto. Les doy muchísimas las gracias a todos ustedes por su atención en esta ocasión. Muchas gracias a todos, ¿sí? Y nos vemos el próximo viernes en nuestra siguiente cápsula de fe. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, Luis Miguel. Buenas noches a Gracias, todos. Luis Miguel. Buenas noches, Gracias, Susi, buenas doña noches. Esperanza. Muy bien explicado, Gracias. Gracias, Susi. Ahora vamos a aplicarlo, qué bueno que ya lo, ahora vamos Sí, a ver. hay que hacerlo. Ahora vamos a ver, sobre todo para que entendamos qué es lo que estamos celebrando. Exacto. Porque de Para tanto ir a misa, comprender. llevamos muchos años yendo a misa y a veces ya se nos pierde un poquito, ¿no? Que recobremos conciencia de qué es lo que celebramos. Bueno, pues buenas Correcto. noches a Muchas todos y gracias. muchas gracias. Muy gentil. Muchas Bonita gracias. noche para todos. Bonita Gracias, noche. igualmente. Adiós, Esperancita. Adiós, Emma. Adiós, Bye. Gracias, adiós. chicas. Adiós, chicas. Adiós, Francis. Gracias.